My dream was always and is always being a member of our Korean People's Army since I was so young. Some Koreans recognize him. Oh, hello, I saw you before and yeah, I'm so happy to meet you like that. 그러나 우리를 위해서 이렇게 한드로 선생처럼 정말 자기 나라도 목숨까지 내다면서. This is a war, and in the war, we defend our idea. I am proud to be in the forefront of that propaganda war. España es el niño que busca tranquilidad en una piscina de Teruel y el chaval asturiano que está muy bien solo y que no quiere que le toquen los cojones. Es Ibai en Twitch, jamón de Vigas Lunas, las viñetas de Ibáñez y el retrato de Santiago Segura en Torrente. Cuna del Dioni, de Camarón de la Isla, de Goya, de Hernán Cortés, de Jesulín y de Belén Esteban, de la Pasionaria, del Risitas o del Gitano de la Sole. España es Sálvame, Curro Romero poniendo en pie a la maestranza y Ángel Garó haciendo de Chiquito Nakatone. Un crisol absolutamente brillante y demente a partes iguales que también nos ha dado figuras tan pintorescas como la de Alejandro Cao de Benós. Hombre al servicio de Corea del Norte, el país más desconocido y hermético del mundo, una figura española en la mayor distopía mundial, embajador no oficial de la República Popular Democrática de Corea, Alejandro Cao de Benós de Les y Pérez es, por supuesto, España. Entonces, ¿quién es este enigmático personaje? ¿Cómo un español pudo llegar a las altas esferas de Corea del Norte? ¿Es esto cierto? ¿Qué es de él a día de hoy? Es una república comunista y tiene gran adoración al líder, ¿no? Desde su fundación Kim Il-sung, el gran líder, después sustituido por sus propios hijos, ¿no? Kim Jong-il y actualmente Kim Jong-un. ¿No parece un régimen excesivamente personalista en torno a la figura del líder? Para entender un poco la figura del líder en Corea del Norte debemos saber que en Corea la población se agrupa en células familiares. El individuo no es lo que prima en la cultura tradicional coreana, sino la familia. En esa familia siempre debe existir un padre, que es el que actúa como nexo de unión. Y es esa figura, que también tiene mucho que ver con esos principios confucianistas, la que actúa como unificadora a la hora de construir una nación. Así Kim Il-sung desde los 13 años comienza ya su lucha contra el imperio japonés y lidera las guerrillas comunistas que avanzan por el norte. Permítame, ¿algo como decían de Franco aquí en España? Bueno, no he vivido en esa época. Bueno, nací, en un año falleció, ¿no? Por lo que no me gusta hablar de las cosas que desconozco. Por eso también me enfurece bastante cuando las personas hablan de Corea sin tener amigos norcoreanos y sin conocer la realidad del país. Hablo de lo que sé y de lo que conozco. Me he desarrollado pues, en la época de Felipe González y mi infancia. He pasado la perestroika y simplemente diré que no puede compararse simplemente la figura de Kim Il-sung o de Kim Jong-il con cualquier otro líder occidental. Por eso, porque estamos hablando de realidades, de formas de pensar muy diferentes, de formas de expresarse y de comunicarse que no tienen nada que ver la cultura occidental con la cultura oriental. Es decir, si me permite la pregunta, ¿usted no le llamaría dictador? No, para nada. ¿Al líder norcoreano? No, porque la figura del líder es siempre la de padre. Alejandro Cao de Benós de Les y Pérez nació en Tarragona el 24 de diciembre de 1974. Procedente de una familia de la nobleza, desciende por vía paterna de los barones de Les, marqueses de Rosalmonte y condes de Argelejo, aristócratas con reconocimiento de grandes de España, vinculados durante siglos al ejército y a la Armada de España, de ideas carlistas y de extrema derecha. Se enorgullece de su linaje porque reivindica 3 títulos nobiliarios de abolengo, todos por méritos de armas: conde de Argelejo, barón de Les y marqués de Rosalmonte. Otra cosa es que no está habilitado administrativamente a usarlos por impago de los correspondientes impuestos. Culpa a su abuelo paterno de haber dilapidado la fortuna y el patrimonio familiar, lo que le llevó al patriarca a emigrar de Granada a Cataluña con más de 40 años. Este se casó en Sant Pere y Sant Pau, cerca de Tarragona, donde Alejandro se crió. Las malas decisiones tomadas por su ascendiente familiar explicarían la tendencia hacia el comunismo de este.
Amante desde niño del maguferismo, la ufología y el esoterismo, cuenta que con 12 años creó la Asociación para la Investigación de Casos Paranormales. Pero no fue hasta con 15 años cuando leyó por primera vez una obra del primer líder autoproclamado de Corea del Norte, Kim Il-sung. Corría el año 91, cuando un adolescente de 16 años estrechó por primera vez la mano a un funcionario del gobierno norcoreano. Cao de Benós se plantó un día en la residencia de Madrid de un agregado de turismo norcoreano para ofrecerse como soldado de un régimen hermético e irreductible, petrificado en la Guerra Fría. El atónito funcionario le agradeció encarecidamente su predisposición y le invitó a seguir empapándose del pensamiento juche, la ideología oficial del país, una especie de marxismo y leninismo cruzado con nacionalismo coreano abanderado por Kim Il-sung. Su sueño de vestirse con galones honoríficos del ejército norcoreano tardaría aún una década en materializarse, pero desde ese primer flechazo de 1991 fue germinando una obsesión que iría madurando con el paso del tiempo. El joven Cao de Benós abandonó la organización juvenil de extrema izquierda en la que militaba y se entregó por completo a leer obras sobre el credo jucheano, hasta que consiguió viajar a Pyongyang en 1992, según relataba en su libro autobiográfico Alma Roja, Sangre Azul. Entonces, Corea del Norte seguía gozando de la inercia de las ventajosas relaciones comerciales con el bloque soviético. Pero el espejismo se esfumó a mitad de los 90 cuando el hundimiento de la Unión Soviética y una serie de catástrofes naturales sacudieron a Corea del Norte. En aquellos tiempos, Alejandro trabajaba como técnico informático en Carrefour en Reus, Tarragona, para más tarde ingresar como consultor tecnológico en el IESE. En 1993, durante su estancia en la localidad granadina de La Zubia, registró la Asociación de Amistad con Corea del Norte 9 de septiembre como organización cultural. Bajo esta organización, Cao de Benós realizó conferencias y exposiciones. Mientras trataba de ganarse la vida en Cataluña, seguía obcecado con la idea de servir, ahora al querido líder, Kim Jong-il, que heredó las riendas del país al morir su padre en el 94. En medio de la devastadora hambruna que duró desde el 95 hasta el 99, que según estimaciones internacionales superó los 2 millones de muertos, Cao de Benós volvió a plantarse en el 98 en territorio norcoreano. De aquella visita recuerda la imagen de un cadáver recostado sobre los mandos de una grúa. Se trataba de un hombre que, pese a haber agotado todas sus fuerzas, seguía trabajando en unas obras, hasta morir. El drama que presenció in situ en tiempos de la oficialmente llamada ardua marcha no rebajó su entusiasmo. En el año 2000 reconvirtió la Asociación 9 de septiembre en la actual Club de Amigos Incondicionales de Corea del Norte, la Asociación de Amistad con Corea, plataforma que utilizó para promover expediciones de occidentales cuando las autoridades norcoreanas entreabrieron las puertas al turismo. En uno de esos viajes, en 2004, Cao de Benós protagonizó un sonado incidente con un periodista de la cadena estadounidense ABC, Andrew Morse, a quien requisó la cámara y el cofre donde guardaba una treintena de cintas grabadas por haber filmado planos prohibidos de militares desplegados por la carretera. El reportero pasó más de 24 horas bajo arresto domiciliario en el hotel, antes de ser puesto en un avión a Pekín tras firmar una declaración autoinculpatoria. La excéntrica fidelidad de aquel comunista español le valió el reconocimiento honorífico del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero, un organismo del gobierno norcoreano que lo autorizó a presentarse ante el mundo como su delegado especial. Esa insólita consideración es lo que le permite presumir de ser el primero y único occidental al servicio de Corea del Norte, cuya televisión oficial estrenó un documental sobre su figura, en el que aparece cantando canciones revolucionarias coreanas con su voz de barítono y lanzando loas a los líderes de la patria. El cargo oficial de Cao de Benós es Delegado Especial del Comité de Relaciones Culturales en el Extranjero de la República Democrática Popular de Corea. Aunque no se trata de un puesto oficial, ejerce de embajador oficioso para la dictadura norcoreana y asegura que no cobra del régimen por hacer este trabajo. Esta estima ganada por el régimen norcoreano levantó recelos a sus negocios, ya que la única representación de la RDPC era en principio su embajada en Madrid.
Durante el 2006 y el 2015, Kau de Venos se prodigó en acompañar a periodistas foráneos a Corea del Norte. Visitas a menudo salpicadas de broncas y tensiones, y también en buscar a inversores extranjeros suficientemente indiferentes a los riesgos de explorar vías de negocio en un país en permanente movilización militar, que en 2006 hizo su primer ensayo nuclear y que en enero de 2016 sacó pecho por haber detonado supuestamente con éxito su primera bomba H. En aquella época, Alejandro vivía parte del año en Vespella de Gaià, Tarragona y en Corea del Norte. Afirmaba que sus objetivos eran lograr una mayor comprensión del país asiático en el exterior y alcanzar la reunificación de Corea. Además, es miembro honorario del Partido de los Trabajadores de Corea, miembro honorífico del Ejército Popular de Corea y periodista honorario de Corea del Norte. Asimismo, ha asumido funciones de representación comercial del gobierno norcoreano a través del Centro Internacional de Negocios de Corea. Desde principios de 2016 es responsable también de la primera delegación cultural norcoreana, ubicada en un local de Tarragona. Pero un año antes, en 2015, A3 Media lo contactaba para rodar uno de los episodios de En Tierra Hostil, presentado y conducido por Jalís de la Serna. El equipo perteneciente a Antena 3 contaba que se reunieron con Alejandro en Tarragona para hablar del acceso al país y que a este le causaron muy buena impresión. Alejandro se mostraba cansado de que siempre se hablara de Corea del Norte y se utilizaran imágenes de archivo descontextualizadas para dar una mala imagen del país. Pero parece que le hicieron un flaco favor. En dicho programa se mostraba una sociedad comunista que jugaba con el miedo y los castigos para controlar a las masas, con música de tensión y siempre bajo una interpretación maquiavélica de absoluta felicidad y adoración por sus líderes. Nos mostraban la obsesión de vivir bajo la amenaza de Estados Unidos, un hecho que hacía que los niños aprendiesen a usar granadas y ametralladoras en el colegio, tal y como explicaba Alejandro en el programa. Nos exponían una sociedad conformada por 24 millones de ciudadanos que viven bajo un régimen militar que los mantiene bajo control, algo con lo que el representante español del gobierno aprobaba. Yo me siento absolutamente norcoreano por los valores de unidad, de lucha y de creencia en una sociedad comunista. Es lo que me llena, la confianza de nuestro gobierno, de nuestro mariscal Kim Jong-un, para representar a la República en tantos sectores es lo que más vale del mundo. Me considero un soldado más, afirmaba orgulloso el catalán. A pesar de los controles constantes, de los micrófonos instalados en las habitaciones del hotel de los periodistas y de no poder moverse por la ciudad de Pyongyang sin la custodia de algún funcionario del gobierno, Jalís de la Serna reflejaba la pantomima que sus habitantes representaban para aparentar ser la sociedad más feliz del mundo. Aunque en el documento audiovisual no se vio mendicidad ni signos de delincuencia, el espectador captaba fácilmente que todo lo grabado no pertenecía más que a una parafernalia bien orquestada. Las zonas a las que se llevó a los periodistas eran dignas de un parque temático, e incluso los hospitales eran sospechosos de ocultar algo tras la fingida sensación de calma que ofrecían. Bastaba con que Jalís cruzara unas palabras con habitantes del lugar para darse cuenta que, por miedo o por lo que fuese, nunca afirmaban sentirse mal bajo el régimen comunista. En este programa, Alejandro realizaría una de las afirmaciones que harían estallar a la prensa y que la acompañarían en el resto de su trayectoria. Yo lo que siento es rabia total de que los Estados Unidos tengan que imponer siempre su decadente cultura y su control sobre el resto de países del mundo. Sinceramente, tengo tanta rabia que cogería ahora mismo un fusil e iría por los americanos. Eso es lo que siento ahora mismo. Pero de verdad. De verdad, de verdad. Una vez Alejandro negó toda existencia de campos de concentración o de ejecuciones a modo de castigos, En Tierra Hostil abandonó la parte norte para dirigirse a Corea del Sur. La diferencia entre una zona y otra es asombrosa, ya que mientras el sur se caracteriza por los elementos de cualquier sociedad avanzada, el norte parece vivir anclada en el pasado. Allí se ofrecieron los testimonios de personas que habían huido del régimen represor de su país y que afirmaban haber visto torturas y cosas terribles, aunque tampoco se aportaba ninguna prueba sólida que demostrase que eran exciudadanos del régimen norcoreano, solo unos dibujos realizados por una señora mayor. Como era de esperar, Alejandro Kau de Venos no tardó en contestar al equipo de En Tierra Hostil a través de su blog. Resulta curioso que use la red como vehículo para desacreditar un documento sobre un país donde la población no puede usar internet.
No obstante, Cao de Venós se encontraba por aquel entonces en España y desde aquí sí que podía tener acceso libre a la red. En el escrito, que también publicitaba en su cuenta de Twitter personal, cargaba su ira sobre Jalís de la Serna, a quien acusaba de manipular las imágenes por mero sensacionalismo político. Entre las muchas excentricidades que decoran su vida, además de ser budista practicante y aficionado a las ciencias ocultas y al esoterismo, Cao de Venós posee un canal de YouTube en el que cuenta, a modo de videoblog, sus experiencias y curiosidades de Corea. Además, se nos presenta como un gamer, ya que es muy aficionado al videojuego de estrategia Dota 2. Su único capricho son las armas, y así lo reconocía en Alma Roja Sangre Azul. El único capricho que de vez en cuando me permito saciar es empuñar un arma en el campo de tiro deportivo de Tarragona. Dispongo de una pistola Kimber, americana, aunque mi preferida es la Paik Tusan, de 9 milímetros, un portento de precisión, fiabilidad con decoración labrada en plata, que suelo usar cuando practico en las galerías Maeri de Pyongyang. En junio de 2016 fue detenido por la Guardia Civil por su presunta relación con un caso de tráfico de armas. El objetivo del Instituto Armado era desarticular una trama que se dedicaba a comprar armas por internet y después las modificaba y las vendía como armas prohibidas. Alejandro siempre alegó que la detención no tenía nada que ver con el tráfico de armas, sino que en realidad era por tenencia ilícita en su domicilio. Debido a esto, a Alejandro se le retiró el pasaporte impidiéndole salir de España. Ese mismo año impulsó en un sótano del centro de Tarragona, a través de la Asociación de Amistad con Corea, el primer club social de fieles a Corea del Norte, que inauguró para honrar al régimen norcoreano, regido esta vez por Kim Jong-un. Aunque Alejandro no era consciente de que llevaba años formando parte de algo que desconocía y que era mucho más grande y que estaba a punto de explotar. En 2020, la plataforma audiovisual Filmin lanzaba un documental de denuncia a través de la BBC sobre la compraventa ilegal de armas por el régimen comunista norcoreano, vinculando al catalán con una trama de tráfico de armas internacional. The Mole, o El Infiltrado como se llamó en España, está dirigido por el danés Mads Brugger y narra en 2 capítulos de 1 hora la penetración de Ulrik Larsen, un chef danés retirado con ganas de aventura, en el sistema político coreano a lo largo de 10 años, para desenmascarar los aspectos más cuestionables del país. Primero se infiltraba en la Asociación de Amistad con Corea del Norte que preside Cao, y después de ganarse su confianza va accediendo a círculos de poder del país cada vez más selectivos. A pesar de que en su defensa el diplomático español aseguraba que no tiene ningún poder ejecutivo, el documental lo retrataba en un yate de lujo en Marbella afirmando: "Yo soy quien hace que las cosas sencillamente pasen". Lo acompañaban en escena Jim Latrach, o Señor James como le llaman en el documental, que asume el rol de un traficante de armas que busca firmar un contrato con una de las fábricas de Corea del Norte. Una cámara oculta grababa las conversaciones entre este delincuente impostado y Alejandro Cao de Venós. Durante la película, en la que a veces se le ve con el uniforme militar norcoreano, Cao de Venós se jactaba de su acceso e influencia con el régimen de Pyongyang. La corporación norcoreana, con Cao de Venós actuando como aparente intermediario, supuestamente les ofrecía venderles todo tipo de equipamiento militar, incluido misiles Scud o cohetes antitanque, y también productos para fabricar una droga similar a la metanfetamina, todo esto con un catálogo de precios. De verdad que parece una película más que un documental, pero lo más increíble es que el oficial de inteligencia norcoreano que está presente en esa reunión y en otra posterior en África no se molestase siquiera en mirar en Google la empresa a la que dice representar el actor danés, pues admite que se inventó el nombre sobre la marcha. ¿Quién diría que el país más hermético del mundo tiene semejantes agujeros de Gruyère en sus servicios de inteligencia más elementales? La exclusiva es que Corea del Norte, por culpa de las sanciones, no puede comerciar con el exterior, pero sí montar tinglados indirectos. En este caso, el inversor dice que se va a comprar una isla en Namibia en la que construirá un resort con campo de golf como tapadera, y debajo, subterráneo, hacer una fábrica de misiles y metanfetamina. Si el inversor ponía el dinero, los norcoreanos se encargarían de todo. La gracia es que no cobrarían en metálico,
sino en petróleo, ya que el inversor debería pagar a un empresario jordano que introduciría combustible en Corea del Norte. Un triángulo. El delegado honorario de Relaciones Culturales con Pyongyang aseguraba que el infiltrado está completamente sesgado y su propósito no es el periodismo, sino el sensacionalismo, con el objetivo de aumentar la facturación de ingresos de Brugger y el resto de productores. La versión del filo coreano es que él solo seguía el juego para averiguar información sobre el personaje. Su propuesta inicial era la construcción de un hotel, pero más tarde, y sin venir a cuento, dijo que quería fabricar armas en el sótano del hotel, lo cual cambió inmediatamente mi postura sobre él. Era un hombre muy arrogante y racista, así que asumí el papel que se ajustara a su modo de vivir y su fantasía. Le mentí, preparé sobre la marcha un discurso de ventas monumental para impresionarlo, sacarle la información y saber quién había detrás de todo esto. Quite strong because they work all the day under the sun, taking the bush and everything. So the Negro has that thing. Okay. In the moment that you don't look at them, they will steal you. Okay. Everything, even a drop of water. And they need always to have the person on top of them telling them what they have to do. Okay. If not, they just sleep or steal. Sleep or steal. If the white master is not there, they will feel like animals and start destroying, taking all. Okay. So actually he needs to be really, really careful of who to bring in. Yes, Okay. yes. En cualquier caso, los ministros de Asuntos Exteriores de Suecia y Dinamarca han llevado el documental ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para solicitar nuevas sanciones contra Corea del Norte. El Infiltrado es un documento audiovisual que llama la atención por lo que revela. Que los norcoreanos hagan este tipo de movimientos es preocupante, pero para mí lo más preocupante es que sea tan fácil pintarles la cara. Aún así, de acuerdo con la KFA, el gobierno de Corea del Norte ha distinguido a Alejandro en reiteradas ocasiones con varios premios norcoreanos, que incluyen la Medalla de la Amistad, otorgada por la Suprema Asamblea del Pueblo de la RPDC. Diplomas otorgados por el Comité Central de Radio y Televisión de Corea y también por el Comité para las Relaciones Culturales con los Países Extranjeros. La principal crítica que se le hace a Kao de Benos es que, lejos de ser una persona cercana al régimen que dice ser, sus relaciones no pasarían de contactos con funcionarios de segunda línea, como demostró en sus erróneas predicciones sobre la sucesión de Kim Jong-un. Se le ha acusado de ser una persona muy peligrosa implicada en actividades criminales internacionales. Se le ha criticado por ser un defensor del gobierno de Corea del Norte cuando es considerado un régimen totalitario por el mundo occidental. Fue acusado de estar incriminado en el tráfico de drogas, algo que él niega. Kao de Benos ha recibido críticas generalizadas de la prensa occidental por, entre otras cosas, intentar restringir la libertad de expresión de los reporteros de otros países. A día de hoy reside en España, sin poder desplazarse al extranjero, al menos hasta que recupere el pasaporte, algo que no le ha impedido seguir adelante con sus actividades políticas. Hace unas semanas cerró el único local en Occidente dedicado a Corea del Norte y que tenía su sede en Tarragona. Esta suerte de embajada informal del país gobernado por Kim Jong-un abrió en primavera del año pasado en un antiguo bar musical de Tarragona y desde entonces ha sido un lugar de encuentro de personas interesadas en el régimen comunista. Nadie sabe cuál será el próximo paso de Alejandro, que en 2018 sorprendía a España acudiendo al programa de moda La Resistencia, un formato acabado de nacer y que dudo que a día de hoy, con lo que representa el espacio de David Broncano, se prestase a ello. También aparecía como una especie de tertuliano y defensor de Corea en espacios como Espejo Público. ¿Cuál será el próximo movimiento del delegado especial del Comité de Relaciones Culturales en el extranjero de la República Democrática Popular de Corea? Pronto lo sabremos. Muchas gracias.